Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con el doctor Guillermo Tamburini Beliveau. Guillermo tiene un montón de títulos. Es licenciado en Geografía, ingeniero en Geodesia y Cartografía. Tiene un máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación y es doctor en Ingeniería. Ha sido becario postdoctoral de CONICET hasta hace unos días. Lamentablemente no ingresó a carrera, pero hablamos ya del tema y vamos a insistir en eso en un futuro muy cercano. Y se ha dedicado a el tema tensiones territoriales bajo dinámicas globales, análisis territorial en espacios de frontera centro-oeste de Santa Cruz. Complicado este tema para mí y para muchos. Buenas tardes, Guillermo, gracias por estar aquí en Macroscopio. Buenas tardes, gracias a ustedes también. Sí, los títulos de los temas de estudio también son un poco los del grupo del que medianamente participo, ¿no? Mi trabajo quizás es un poco más específico, bien, no tan amplio como esos títulos. Antes de hablar de los temas, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu recorrido por la academia, cómo empezaste, por qué elegiste este camino de específicamente de la ingeniería, ¿no? Empezaste con geografía y después... Sí, el camino es muy de pelotita de billar, me parece, muy un poco de carambolas. Yo empecé ya la primera geografía, empecé en el momento que tenía que decidir la carrera y a último momento, entre distintas posibilidades, bueno, charlando con un amigo que se anotaba en esa carrera, me anoté en geografía. Es una carrera social que en ese momento yo estaba y sigo, digamos, interesado por las cuestiones sociales y los conflictos sociales, etcétera, y es una carrera que mezcla conceptos de historia y de territorio, ¿no? Y por eso me pareció interesante en aquel momento, ¿no? Además podríamos relacionarlo con medio ambiente y ese tipo de cuestiones. De ahí terminé la carrera y tuve la suerte de poder seguir estudiando y quería trasladarme de lo más humanístico a lo más ciencias duras, pero sin desvincularme del todo, y en el lugar en el que estudié estaba la posibilidad de hacer una ingeniería, digamos, en cartografía, ¿no? En mapas. Entonces eso me permitía sacarle rédito a lo que ya había estudiado, incluso convalidando parte de las materias, y así estudiar algo técnico pero vinculado, ¿no? Y por eso pasé de geografía a la ingeniería. Como yo estudié en España, acá lo más cercano sería Agrimensura, en Argentina, a esa segunda carrera. Y después, cuando terminé de estudiar en España, bueno, tras un tiempo de búsqueda, surgió la posibilidad de acceder a una beca doctoral CONICET, que era algo que en España nunca me había planteado, pero sin embargo surgió en Argentina. Yo tengo familia, toda mi familia es argentina, entonces fue la oportunidad de venir para acá, estar, conocer y de paso tener ese privilegio de tener una beca doctoral. ¿Hiciste tu doctorado aquí entonces? Exacto, en Rosario, en la Facultad de Agrimensura de la UNR. Bien. Ahora estás en Santa Cruz. Ahora estoy en Santa Cruz con una beca postdoctoral que, como bien mencionaste, culminó definitivamente la semana pasada. Bien, pero bueno, habrá que ver en este futuro cercano qué te depara, qué sorpresa te depara el destino. Hay mucho para trabajar sobre tu tema. ¿Cómo llegás a Santa Cruz? Otra carambola. Todos son un poco contactos personales. Una persona conocida me habla de un grupo
Yo el doctorado lo hice en esa parte más cercana a la ingeniería, en agrimensura, y yo, mi formación inicial en geografía en la Facultad de Letras no es tan técnica inicialmente, claro. Luego me derivo por ahí un poco. Uh-huh. Pero cuando ya terminé el doctorado y medio planificando la vuelta a España, una persona me habla de un grupo que estudian temas de conflicto de territorio y que andan buscando a alguien que también tenga ese conocimiento un poco más técnico para trasladar eso justamente, los aspectos más de la geografía social y poder vincularlo más con algunas de las cuestiones técnicas y a la cartografía y también todo lo que se maneja en cartografía digital, computadoras, internet, qué sé yo. Y en ese grupo de la UMPA, de la Universidad de la Patagonia Austral, había una posibilidad de una beca postdoctoral, y contacté y bueno, y presentamos la postulación con este grupo, y bueno, y tuve la suerte también de que tras unas cuantas vueltas, bueno, se aprobó la postulación a la beca postdoctoral. Y ahí te integras a este grupo. ¿Es con este grupo, claro, el que estás trabajando? Claro, con el que estuve trabajando hasta ahora. En ese momento que yo terminé el doctorado estaba por volver a España, pero en España no había nada concreto, surgió esta opción y bueno, y le aposté junto con mi familia en ese momento, dijimos bueno, a ver si sale y nos vamos al sur, que no conocíamos, y salió, vinimos, y sí, básicamente yo en el grupo que hoy se llama, es el grupo STEPES, de estudios de territorio y ecología política, en el sur. Yo, digamos, mi principal vínculo es el director del grupo. Uh-huh. Tenemos cierto grado de colaboración entre los integrantes del grupo, pero no soy de las personas más activas dentro de ese grupo. Uh-huh. ¿Y cómo empezamos a trabajar este tema? O cómo fusionaste este tema. Bueno, estabas en un lugar más que indicado, ¿no? El tema de la geografía, el territorio, el conflicto, digamos que Patagonia viene siendo una zona bastante conflictiva en este sentido, ¿no? Sí, si bien la Patagonia más austral no es la imagen, digamos, de lo que está pasando en Neuquén o en Chubut, claro, ¿no? Uh-huh. En Santa Cruz o hasta incluso quizá Tierra del Fuego. Yo conozco bien Santa Cruz ahora, uh-huh, pero Santa Cruz, Tierra del Fuego, la realidad es un poco diferente en ese sentido. Uh-huh. Sobre todo en lo que se refiere al diálogo o la ausencia de diálogo, ¿no? con los pueblos originarios y ese tipo de reclamo, ¿no? Acá en la Patagonia Austral no está tan patente. Lo que sí que está patente es el modelo extractivista que está en todo el país y que tiene sus consecuencias indiscutibles a nivel de territorio y a nivel social. Eso sí que está presente. Yo cuando me vengo para acá estoy casi un año a la expectativa de la resolución de esta beca postdoctoral, y en ese año trabajo en el sector turístico y en otros lugares, y ahí también un poco me da la oportunidad de conocer el territorio y de acercarme y entender dónde están los conflictos acá, ¿no? Y en esas, en este momento en Santa Cruz, uno de los grandes conflictos del país y que por desgracia no tiene trascendencia y no es conocido, pero son las dos grandes represas en el río Santa Cruz, que son un crimen de Estado en las primeras posiciones, y entonces bueno, tengo la oportunidad de conocer esto que yo también desconocía, y decido dedicar, digamos, dentro de de la dinámica del grupo, poner el principal esfuerzo ahí. Luego surge también la cuestión más con Nor Patagonia y el tema de fracking o el petróleo en Nor Patagonia y también en Santa Cruz.
Está bien. Sí, nosotros entrevistamos hace unos meses al doctor Alejandro Schweitzer, que nos puso al tanto de todas, bien, de todas estas cuestiones. Por eso nos pareció interesante también comunicarnos con vos para que nos muestres esta otra pata. Hacemos una primer pausa, Guillermo, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Vamos a profundizar un poquito más sobre este tema, ¿no? Bueno, empezamos a recorrer el territorio, me decías, a conocer. ¿Qué te encontraste allí con estos conflictos de megarepresas, poblaciones, bienes naturales o recursos, depende quién lo diga, afectados? Sí, todo eso, digamos, todo eso está presente acá, está presente en todo el país y quizá por desgracia en todo el globo, ¿no? Pero en particular, lo que sí que a nivel personal descubrí, que desconocía completamente, como mencionaba, es el tema del proyecto de las represas en el río Santa Cruz, y tomé noción de la magnitud que tenía este proyecto. Este proyecto es la principal inversión del Estado argentino en un proyecto único, digamos. Uh-huh. No hay otro proyecto al que el Estado le dedique 5.000 millones de dólares de una, y que encima quede, digamos, y que encima, como todo presupuesto, sigue subiendo, obvio, sigue incrementando y sigue generando deuda, ¿no? Uh-huh. Entonces es como proyecto único, me refiero a inversión en una única cuestión. Claro. Es posiblemente el proyecto más costoso del país, que estamos pagando todos. Lo pagamos a nivel monetario y a nivel ambiental. Es obvio. Un proyecto que no tiene coherencia tecnológica ni económica en los términos en que es planteado, ¿no? Es uh-huh. decir, si es una inversión en energía, en eso no sirve. Si es una inversión en otro sentido, no lo sé. Pero ¿qué? Si es una obra hidroeléctrica, como inversión no es buena. Uh-huh. Entonces, dentro del conjunto de cuestiones que se podían trabajar, me pareció que nadie estaba trabajando eso desde el lado más técnico y desde el lado crítico, ¿no? Es decir, solo había cierto grado de estudios, pero completamente en la línea del apoyo a este proyecto. Uh-huh. No es casual, eran estudios pagos por la empresa que hace el proyecto. Sí, entonces suele ocurrir. Claro, ¿no? Aún se implican a institutos públicos o institutos del CONICET, uh-huh. o universidades públicas, pero contratadas por la empresa. Uh-huh. Entonces, es un modelo del que se puede hablar mucho, pero en cualquier caso deja un poco en entredicho la independencia de esos mismos trabajos, y sin embargo no había trabajos plenamente independientes dentro del ámbito académico, y me pareció que, salvo alguno en el espacio, en el sector social, ¿no? Salvo algún trabajo, pocos, uh-huh. de ciencias sociales, claro. estrictamente. Y bueno, me pareció que yo podía hacer un aporte desde el lado más técnico. Y por eso empecé a trabajar ese tema. ¿Y eso durante cuánto tiempo lo trabajaste o lo seguís trabajando a la par? Eso lo sigo trabajando. Uh-huh. Trabajé a partir de cierto momento, empecé a trabajarlo en simultáneo con el otro tema de trabajo, que es por el cual me contactaron ahora, uh-huh. que es la cuestión de, si vamos muy al específico, la sismicidad inducida, los terremotos que provoca la actividad petrolera en el país, ¿no? Bien, básicamente en Vaca Muerta, pero hay un caso en Santa Cruz también del que no habla nadie y que es bastante importante también. ¿Cómo llegaste a ese tema, digamos? ¿Cómo por el grupo, por un interés, obviamente el interés personal, pero a través de mi director llegué de un modo muy sencillo. Yo trabajo, mi principal aporte en este ámbito era trabajando con unos métodos que
que aplican datos de satélite, datos satelitales que permiten observar en particular lo que hacía ahí, que es lo que trabajé con glaciares y en la tesis doctoral, pero permiten observar la deformación del suelo, ¿no? Procesos en los que la superficie terrestre se deforma, podemos decir, por ejemplo, se infla o se desinfla o se desplaza por alguna razón, desplazamientos de laderas de montañas o los glaciares cuando se desplazan por un valle de montaña. Bueno, yo trabajaba con unos datos de satélite que me permitía observar estos procesos y mi director me dijo, viste, Guille, que hay terremotos o que dicen que hay terremotos por la actividad petrolera eso particularmente en Vaca Muerta, sí. Me dice, y con lo que vos hacés con los satélites no se podrá ver si esto tiene alguna consecuencia, si genera alguna consecuencia en superficie. Y yo, con toda la desconfianza del mundo, dije, bueno, vamos a ver. Y sí, y resultó que sí. En la primera prueba vimos cómo el terremoto había desplazado sectores del suelo en la zona de Vaca Muerta, uno de ellos, un terremoto en particular, y eso dio lugar a que se desarrolle el trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo la investigación? Bueno, seguirán, pero digo, hasta ahora. Y, a ver, son como 3 años. Bien. Como 3 años, sí. No, es importante que lo digas para que se vea que hubo una secuenciación, digamos, de trabajo, ¿no? A lo largo del tiempo, no fue un rato, un día, un mes y ya está. No. Es un trabajo como debe ser. Claro, es decir, es un espacio, digamos, más allá de la aplicación de la técnica, que en un inicio para mí era desconocido. Digamos, la técnica sí la sabía aplicar, pero no a esa realidad y a ese contexto, ni en particular al contexto sísmico, ni en particular al contexto de la explotación petrolera. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar de inmediato medio con un contacto que era un compañero que sí, un geógrafo que está en la zona, que es docente de la Universidad del Comahue, y que él sí tenía toda ese conocimiento, digamos, del lugar sobre todo, y es el que me permitió durante un buen tiempo, que me trasladaba la información que me permitía comprender lo que yo iba viendo con el satélite. Y luego fuimos ampliando, ahí incorporamos a unos colegas con los que no tengo un vínculo laboral institucional, pero sí un vínculo profesional, que son unos colegas españoles, y bueno, ahí con ellos también armamos un grupo informal de trabajo sobre este tema. Bien. Que ese, bueno, el resultado de el primer resultado por lo menos de esta investigación es este artículo que acaban de publicar este año en la revista Nature Scientific Reports sobre esto que decíamos antes, ¿no? La evolución del suelo y la sismicidad de intensa producción de hidrocarburos en Patagonia, Argentina. En ese artículo, bueno, comentan, dan cuenta de una posible, más que posible, casi certera relación entre el uso de fracking, que es una tecnología muy agresiva, y la producción, digamos, por alguna manera, de sismos, ¿no? Lo que se ocasiona con eso. Y comentan además que, bueno, que en años anteriores no había ningún tipo de movimiento sísmico en la zona, y que los que se dan cercanos al pozo. Entonces, bueno, evidentemente esto da cuenta de cómo impacta en el territorio, en el suelo directamente, este tipo de tecnología. Exactamente, no puedo, digamos, tal cual como lo comentaste,
podría añadir algunas otras cuestiones si tenemos tiempo, y si no puede quedar así. No, la idea es que vos añadas todo lo que tengas que añadir, porque bueno, como te decía fuera de aire, es un tema complicado que no todos tenemos la posibilidad de atender, así que bueno, en eso sería bueno que te explayes. Las dos cuestiones que me gustaría añadir al respecto, si no me olvido, una atañe al agua y a otras cuestiones, y la otra a lo evidente del hecho, ¿no? Es decir, por un lado, desgraciadamente, ¿no? Pensar que el ser humano puede generar terremotos, y que puede generar terremotos que alteran a las infraestructuras, que pueden romper las rutas, que pueden romper las casas, es impactante, sí, ¿no? Sí, es impactante, pero por desgracia no es lo más grave de la actividad petrolera en Vaca Muerta, y en general, ¿no? Es decir, más allá del modelo económico y del modelo de consumo de energía en términos generales y calentamiento global, Vaca Muerta, por ejemplo, también sucede asociado al fracking particularmente. La industria del petróleo consume y convierte en veneno cantidades ingentes de agua, cantidades descomunales, que las roba de un espacio que tiene problemas de suministro hídrico, y en cualquier caso es una cuestión de sentido común, ¿no? El planeta no estamos en condiciones de permitirnos derrochar algo tan básico como el agua, mucho menos para convertirlo en veneno, para sacar un petróleo y un gas de altísimo coste de extracción, de bajísima rentabilidad económica, y que encima la rentabilidad económica ni siquiera la vemos los argentinos, ¿no? La siguen viendo las grandes multinacionales, ¿no? Entonces es un mecanismo extremadamente absurdo, y hoy hablamos de los terremotos porque tuvimos la suerte de que mínimamente se convirtió en noticia y nos da un lugar para hablar, pero hay la depredación de este modelo es de una magnitud tal que los terremotos son solo la punta del iceberg o un elemento más, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, decíamos que le dedicamos 3 años de trabajo y que hubo un grupo, entre otras cosas, participó gente de primer nivel internacional, en sus ámbitos de estudio, pero eso es solo porque tuvimos porque nos vimos obligados a tener que demostrar en la más alta esfera algo que es evidente, algo que lo pueden decir los niños que viven en el pueblo de Sausal Bonito, y que te pueden decir, sí, acá el fracking provoca terremotos, porque es evidente a todas luces, en todo sentido. Es evidente porque nunca hubo terremotos, y 3 días después de que se instalara el primer pozo de fracking empezó a haber terremotos. Es evidente porque está demostrado desde hace muchos años en la literatura científica, está explicado y demostrado de múltiples maneras. Acá los únicos que negaban esto eran la industria y las administraciones públicas. Y le solicitaban a la sociedad que demuestre algo que era evidente. Y como no quedó otra opción, no tuvimos más que hacer todo el camino complejísimo y sin soporte que implica llegar a publicar en Nature, para poder decir lo evidente, que el cielo es azul, para poder decir que el fracking provoca terremotos, ¿no? Y a ver si así de una vez por todas alguien reacciona, porque entre otras cosas se está poniendo en riesgo la vida de la gente y otras cuestiones, ¿no? Sí. Hacemos una pausita y continuamos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Guillermo Tamburini, de nada más y nada menos que el tema de sismos y uso de fracking. Algo tan evidente que parece que no se necesita explicar, pero bueno, sí, evidentemente se necesitó explicar, y se explicó y se publicó y están todos los datos.
alguna repercusión? No, obviamente esto no va a hacer cambiar el modelo extractivista en el país ni en el mundo, pero ¿hubo alguna devolución de algún funcionario, alguien que registró esto, que viene a dar una certeza sobre lo que parecía, aunque vos comentabas evidente, no estaba tomándose en cuenta? Sí, no, devolución ninguna. Bien. Ninguna. Hubo, hasta fecha de hoy, hubo una negación hasta el absurdo de este hecho. Es decir, yo desgraciadamente leí informes públicos, vi publicidades de las empresas, publicidades que decían fractura hidráulica, 0% de probabilidad de sismos, cuando eso no tiene nombre, no se lo puede llamar ni mentira casi, ¿no? Y eso viene del lado del sector privado, pero de algún modo la administración pública hizo lo mismo, lo negó, generó informes de un nivel de una falta de rigor que roza lo vergonzoso, en los que volcaba ambigüedad sobre esta discusión, ¿no? Y bueno, y una vez tenemos este trabajo, todavía no, que yo sepa, nadie se comunicó para preguntar, tampoco, bueno, no se podría entrar en detalles, pero decir, no tenemos, la verdad que parece que no importa, aun cuando, por ejemplo, tampoco hablamos del caso de Santa Cruz. En Santa Cruz es una provincia donde hay pocas poblaciones, son todas ellas chicas, y una de las provincias más grandes, una de las poblaciones más grandes de Santa Cruz, como es Las Heras, hace 2 años también sufrió un terremoto, no por el fracking, pero sí por la actividad petrolera. Lo sufrió la población, se puso en riesgo a la población, a 10.000 personas, y nadie dio respuesta, nadie preguntó a fecha de hoy sobre qué puede haber pasado. Claro. Sí, si todo se sigue manteniendo en una relación de costo-beneficio, y ese costo-beneficio es para las empresas más que para el Estado, porque encima de eso, ¿no? El tema también es ese. No es que, digamos, que el Estado gane, amerita que no tome en cuenta la población, pero bueno, sería la excusa perfecta, ganamos, gana el país, nos llenamos de divisas, todo lo demás, pero ni siquiera, o sea, no solo se pone en riesgo a la población y al ambiente, sino que además seguimos entregando los, como me gusta llamar, bienes naturales comunes a quien los quiera comprar, ¿no? Lo interesante de todo esto además es que, bueno, no solo determinar que antes de estas actividades no existían sismos en la zona, sino que tan es así que vos mencionás un mapeo nacional de zonas de sismos en donde estos lugares ni siquiera están considerados, o sea que viene a reforzar además esto que vos comentabas, ¿no? De que antes de estas actividades eso no existía en la zona. Claro, podemos también, ahí tenemos digamos, falta estudio. En resumen, falta estudio previo, falta estudio actual y posterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Patagonia, en Patagonia y en la zona no cordillerana de la Patagonia Argentina, casi no hay estudios sismológicos, ¿no? No están los aparatos que se necesitan para estudiar los terremotos y tampoco están los estudios que se podrían haber hecho aún sin los aparatos. Entonces hay un desconocimiento muy grande. Dicho esto, bueno, siempre se podría, dicho esto, hay varias cosas, pues se podría querer solventar ese desconocimiento y esa falta de infraestructura. Hay un conocimiento que viene, que es posible, más allá de la falta de infraestructura, que pasa por saber los sismos de mayor magnitud sí que se pueden conocer, aún si no hay infraestructura, y tampoco los hubo en el pasado en estas regiones. Por lo tanto no los hubo ahora, no los hubo antes, pero los hay ahora.
bueno, nos da una noción de que algo está cambiando. Algo está cambiando. También está el registro histórico de la población, es decir, la población dice, no, esto acá no había pasado. Claro. Las familias que llevan décadas Claro. o más incluso viviendo en la zona, ¿no? Y más que nada que, por ejemplo, en Vaca Muerta no es que en Las Heras, por ejemplo, en Santa Cruz, bueno, es un terremoto el que tenemos constancia. Claro. En Vaca Muerta son 400. Es decir, de ninguno pasamos a 400. Algo cambió. No son 400 terremotos como tsunamis de Japón. Claro, pero son movimientos sísmicos. Son movimientos sísmicos. Y algo que comentaban también es que son de poca profundidad y muy cerca de los pozos. Claro, exactamente. Sí, sí. De hecho sí, eso es un elemento determinante. Antes, cuando comentabas, nosotros trabajamos 3 años, llegamos a este trabajo con mi compañero Javier Grosso, particularmente de Río Negro. Tenemos los bolsillos los bolsillos llenos de temas y de datos. Claro. Para estudiar o para volcar. Lo que pasa que es difícil hacerlo en las condiciones en las que estamos y del modo que se requiere, ¿no? Para publicar. Claro, sin financiamiento, sin apoyo técnico, así a puro pulmón, claro. Además son extensiones enormes, mucho trabajo para hacer, hay que sí o sí financiar, pero bueno, si la idea es lamentablemente, si la cuestión es que esto no se sepa o que no se divulgue o que cuanto menos información haya al respecto mejor, no sería fácil que eso ocurra aquí por lo menos, pero bueno, siempre hay puertas que tocar y las habrá, así que habrá que ver cómo esto se mantiene, ¿no? Porque lo que decís, la verdad que es tremendamente serio, es muy preocupante y bueno, y qué nos depara, ¿no? Porque bueno, esta actividad se instaló y va a seguir y se propone seguir en otros lugares, entonces las consecuencias son graves. No, esta actividad Vaca Muerta está recién empezando. Claro. Y tampoco tenemos una noción clara, la escuchamos mencionar mucho, pero hasta que uno no está ahí, no lo ve. Si el modelo económico y energético global sigue como hoy en día, es decir, apostando al hidrocarburo, más allá de reunioncitas que no van a ningún lugar por temas de cambio climático, pero si le seguimos apostando a precios altos de petróleo y al hidrocarburo, Vaca Muerta va a ser un polo internacional que recién está empezando y va a tener un impacto fuertísimo en la realidad argentina, va a ser un pequeño Kuwait de la escala global. Hay posibilidad, o sea, estas preguntas no sé si las podrías contestar vos con esta experiencia, digo, pero ¿existe posibilidad de hacer extracción de otra manera? No, porque como decías antes, toda la explotación petrolera conlleva un pasivo, digamos, ecológico o ambiental. Pero bueno, es como que es aún peor, ¿no? Hay, digamos, hay y no hay. Es decir, la explotación, la más antigua de todas, casi consistía en sacar petróleo de fuentes que brotaban directamente como brota el agua de un arroyo, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, esas fuentes se van agotando y se recurre cada vez a fuentes más complejas, ¿no? ¿Qué? Que requieren mayor trabajo tecnológico para extraer el hidrocarburo. En Argentina, que sepamos hoy en día, el hidrocarburo de fácil extracción ya no da para mucho más, y se empieza a aplicar estas otras técnicas mucho más invasivas. El fracking de Vaca Muerta o el offshore que se está planteando ahora, que es un tema que no manejo también mucho, pero que es decir, las plataformas en el mar, ¿no? Todo eso es mucho más costoso, más fácil, si puedo hacer un agujerito y sale nomás. No tengo que poner plataformas en el mar o no tengo que practicar el fracking. Hoy en día, y a ver si lo puedo resumir en 2 frases, pero digamos, había un mito
hace unas décadas, que era los hidrocarburos se terminan, habrá que cambiar porque no hay más hidrocarburos, y el mito se sustituyó por no, los hidrocarburos no se terminan, pero ahora cuesta más extraerlos, claro, ¿no? Lo cual para la industria es muy beneficioso, porque eso es más plata, claro, ¿sí? Es más plata, sin embargo, es un costo ambiental altísimo. Altísimo, es inasumible, es correr hacia la extinción. Pero bueno, la gente que maneja la plata, obviamente, digamos, como no piensa cuentan en en su generación, y sí, no les importa nada, digamos. Hacemos la última... Ay, perdón sí. Que te interrumpí. No, solo quería decir eso, que quizá alguien pueda pensar que exagero. Bueno, es mi opinión después de años de estudio también. Otro puede diferir, ¿no? De lo que yo digo. Opinión igual, calificada igual. Como mínimo, un poco creo que sí, un poco. Bien. Bueno, ahora sí, hacemos la última pausa y finalizamos en el próximo bloque. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con el doctor Guillermo Tamburini ya para finalizar esta entrevista que nos ha dejado con un montón de preocupaciones y unas cuantas certezas. Interesante lo que decís, ¿no? Bueno, de este paradigma, el discurso cómo cambió, ¿no? De que antes cambiamos combustibles fósiles porque se están acabando y pasamos a, en realidad no se están acabando, cuesta más extraerlos. Obviamente hay todo un desarrollo a nivel energético de otras energías, valga la redundancia, eólica, geotérmica, pero como que no hay un gran desarrollo, siempre seguimos apostando a los fósiles, a los combustibles fósiles. ¿Hay alguna posibilidad concreta de que en este paradigma de consumo y de producción se deje de lado eso? Porque a su vez es como casi imposible de pensar, ¿no? De que sigamos produciendo y consumiendo de esta manera sin esta pata combustible fósil que es tan fuerte y tan concreta con respecto a los, no sé si a las necesidades, creo que son ficticias las necesidades, pero sí a la demanda. Y sí, yo creo que la misma pregunta conlleva un poco la respuesta, es decir, acá el problema es el modelo, y en realidad no importa si el modelo consigue sacar energía del aire, que parecería que sería perfecto porque lo tenemos ahí nomás, y bueno, lo convertiríamos en un problema, ¿no? Es decir, si bien parecía que el objetivo o que el momento de la llegada del fin de los combustibles fósiles podía propiciar un cambio energético hacia mejor, primero que, como decía antes, eso desgraciadamente no es así, sino que se llega a otro modelo de producción de combustibles fósiles, pero en cualquier caso, si se cambia el eje de la fuente energética, el modelo sigue siendo el mismo y aplicamos litio, y el litio sigue siendo igual de depredador, construimos represas hidroeléctricas bajo un modelo absolutamente obsoleto, arrasando una cuenca hidrográfica de un valor indiscutible a nivel nacional y que es la más virgen que tenemos, y no importa, en realidad el problema es que, como vos dijiste, no se trata de cubrir necesidades, mucho menos de cubrir necesidades reales, sino que el modelo energético está en manos de los que solo tratan de obtener mayor beneficio económico. Entonces, hagamos lo que hagamos, el mayor beneficio económico, y encima no redistribuirlo, ¿no? Sino que individual, o para su pequeño colectivo. Entonces, sin importar la fuente que sea, el modelo es intrínsecamente nocivo y depredador. Entonces, yo no veo, vamos a dejar de usar el hidrocarburo y igual, usaremos la eólica y no sé, y seguiremos produciendo de este modo irracional que la convertirá en un problema también. Sí,
Igual, bueno, más allá de que el modelo y los que detentan el poder económico y político, toman estas decisiones tan desacertadas, como siempre me gusta remarcar, la población resiste de alguna manera, de como puede, con pocas herramientas, con poco conocimiento, pero como me decías vos recién, ¿no? Los pobladores de la zona saben que está pasando algo diferente, que pasa a partir de la instalación de esta práctica, y así los otros, ¿no? Los que se quedan sin agua. Bueno, de hecho, Añelo ahora está cerca de Vaca Muerta, está con temas de que están sin agua hace una semana. En Catamarca con el litio, en Córdoba con los incendios, o sea, bueno. Como decíamos con Javier, bueno, en un pequeño escrito que hicimos, vos me decís ahora, yo ahora no estaba al tanto porque, bueno, esta última semana fue un poco complicada, me decís que Añelo está sin agua, un solo pozo de fracking, de los que se inaugura uno por día como mínimo, uno solo hoy en día consume toda el agua de la provincia de Neuquén, el equivalente al consumo del agua de la provincia. Y me está diciendo que una población de pocos miles de personas, muy poquitos, un pueblito, se queda sin agua cuando los pozos de alrededor, cada pocito de alrededor consume lo que consumen las 600.000 personas de la provincia, ¿no? Claro, y encima en esas zonas donde precisamente, bueno, el bien agua es lo más importante, lo sabemos porque no podemos vivir sin ella, y en esas zonas precisamente donde se hacen estas emprendimientos, escasean en general, o sea, son zonas de mucha aridez, de mucha necesidad, o sea que es un bien totalmente más preciado aún, y realmente utilizar semejante volumen, desperdiciar, diría yo, en extraer combustibles y no en garantizarle la calidad de vida a los pobladores, es una aberración, realmente es lo descabellado y lo salvaje de este sistema, ¿no? Que cada vez está empujándonos más, como dijiste antes, a la extinción. Un horror. Lamento, no me caracterizo por el optimismo. No, tampoco quiero. No, por favor, es absolutamente real, pero no tampoco vamos a hablar con liviandad de un tema tan grave. Pero bueno, yo no quisiera dejar ese mensaje tan derrotista, ¿no? Siempre insisto en que la gente, de alguna manera, trata de buscar mecanismos para oponerse y tratar de resistir, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, sin lugar a dudas, y bueno, y entre otras cosas, este mismo trabajo por el que, bueno, entramos en contacto, un poco quiere ser eso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros no tiramos la toalla y está la gente en su pueblo que hace el trabajo como lo puedo hacer desde su lugar, y yo lo hago como lo puedo hacer desde mi lugar. Yo soy profesional, soy investigador, me dedico a esto, y bueno, y acá está mi aportación y espero que sirva, digamos. Y eso es, igual que el trabajo de otras personas, es el modo de no tirar la toalla, de decir, no, vamos a seguir peleando, porque no queremos que esto sea así. Perfecto, no, sí, es así. La idea es que además que estas investigaciones y estas certezas que ustedes tienen sirvan, ¿no? O sea, háganse cargo, dejen de negar lo innegable, o sea, porque para eso también es es lo contradictorio y lo esquizoide del Estado, ¿no? De esta cosa de que, bueno, por un lado te financio para que investigues y me des conocimiento científico, y por otro lado te cierro la puerta y no te dejo seguir investigando, o parte obscena de mi presupuesto va a solventar estos proyectos extractivistas y desastrosos. Pero bueno, en esa ida y vuelta esperemos encontrar en algún momento el equilibrio, decidir mejor cómo llevar adelante este país de alguna manera, que en algún momento fue un poco más equilibrado. Sí, va a llegar. Va a llegar, esperemos que llegue. Bueno,
te agradezco, Guillermo, por esta charla interesantísima. La verdad que aprendí un montón de cosas. Y bueno, quedamos en contacto, canal abierto para difundir cualquiera de tus actividades. No seremos tan importantes como Nature, pero tenemos nuestro público. Y bueno, gracias por tu tiempo aquí en Macroscopio. Muy bien, gracias a ustedes también, y bueno, y justamente, ¿no?, lo que decía, igual que el trabajo que hicimos con Javier, la gente en su pueblo, bueno, el trabajo de ustedes también forma parte de eso, y es valioso, ¿no?, poder divulgar un discurso y unos conceptos diferentes, ¿no? Está bueno, lo agradezco también. Nos vemos, un abrazo. Muy bien, un saludo, chao, chao. Hoy en Macroscopio escuchamos Agua de Ana Tijoux, Happy Face de Ibrahim Malouf, La Vita Vale de Lorenzo Giovanotti y Water Not Get Enemy de Fela Kuti. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.